Hasta 1931, España había tenido gobiernos monárquicos y oligárquicos, lo que ocasionó que la población española estuviera muy atrasada, fuera muy ignorante y fuera muy fanática. En 1931 llega al poder en España, pues un candidato de izquierda moderada, y entonces es lo que se le denomina como el restablecimiento de la Segunda República. Y este gobierno empieza a hacer algunos cambios, sobre todo en el campo. El campo, el campo de España tenía una estructura muy parecida a la Edad Media, todavía, donde había un señor feudal que tenía una gran extensión de territorio y donde para él trabajaban miles de campesinos que estaban en la pobreza total. Cuando llega este gobierno y se reinstala la llamada Segunda República en 1931, hace cambios en el campo, hace cambios en la iglesia, y le quita ciertos privilegios como la educación. La educación, la iglesia la tenía controlada al 100%, donde hemos visto eso. Y también hace cambios en el ejército. Tenía una estructura en el ejército también muy antigua y empieza a modernizar el ejército. Y entonces, obviamente, estos cambios pues no le gustan a la iglesia, no le gustan al ejército y no le gustan a los terratenientes. Y entonces, a partir de 1931, empiezan a planear un golpe de Estado. Para 1936 se hacen elecciones y las vuelve a ganar un candidato para seguir constituyendo la Segunda República, un gobierno, un candidato de tipo izquierdista, moderado, repito, llamado Manuel Azaña, el famoso presidente depuesto cuando el golpe de Estado. Y en 1936, cuando vuelve a ganar otra vez un candidato de izquierda, pues ahora sí se subleva el ejército, apoyado por la iglesia y apoyado por los terratenientes. Trienio, ideal para un golpe de Estado. Y un golpe de Estado que ya venían planeando hacer desde hace 5 años. Y entonces, en 1936, empieza la Guerra Civil Española, cuando se sublevan en muchas ciudades de España, pues el ejército. Franco dirige al ejército que estaba en el protectorado de Marruecos y lo lleva a España. Eh, pero cuando empieza esta guerra civil española, Franco no era el número uno de los ejércitos sublevados. Había alguien que estaba exiliado en Portugal, porque en 1932 había intentado un golpe de Estado que había fallado, lo exilian a Portugal, y cuando viene esta sublevación, dicen que este militar iba a encabezar los ejércitos sublevados, pero en el trayecto su avión se estrella cuando venía de Portugal a España a incorporarse y tomar los ejércitos sublevados, llamados nacionalistas. Ellos se autodenominaron los nacionalistas. Se estrella su avión, y entonces, bueno, Franco queda al mando del ejército sublevado y que va a realizar el golpe de Estado. Los ejércitos se sublevan en diferentes ciudades de España, pero piensan que va a ser rápido la victoria. Pero hubo mucha gente que es del ejército, que estuvo a favor de la República, defendió a la República, y mucha gente civil se unió a, eh, a defender la República. Como en México la gente, los hombres en muchos estados dicen me voy a Estados Unidos, allá decían pues me voy a la guerra a defender la República. Y los hombres en los pueblos, en las ciudades, se iban y se unían al ejército republicano. Eh, Cuando ve que Franco, que no puede vencer rápidamente al ejército republicano, pues pide apoyo a
Hitler y a Mussolini, a Alemania y a Italia. Les dice que si lo apoyan, pues él también los va a apoyar. Y sí, y aceptan. Los ejércitos de Alemania probando, todavía no empezaba la Segunda Guerra Mundial, probando su armamento, probando sus aviones, e Italia también, bueno, pues lo apoyan a Franco y empiezan a bombardear ciudades de España en una guerra muy cruel, una guerra brutal, porque los bombardeos eran a la sociedad civil, literalmente destruyen ciudades. Todavía actualmente España está en cortes internacionales, tiene demandas contra la aviación italiana y la aviación alemana por crímenes de lesa humanidad desde entonces. Y bueno, con este apoyo, pues el ejército de Franco pues obtiene la victoria. A los republicanos, pues Francia no lo quiso apoyar y tal, Inglaterra tampoco, porque decían que había un pacto de no agresión con Alemania, pues Alemania no lo respeta, pero ellos le tenían mucho temor a Hitler, y quien apoya a los republicanos pues es Rusia, pero los apoya eh, muy moderadamente, y quien también apoya a los republicanos es México. México envía para ahí unos 300 hombres a apoyar a los republicanos, entre ellos David Alfaro Siqueiros, que posteriormente escribió un libro autobiográfico de esa época, en donde lo titula Me llamaban el coronelazo. Sus actividades no implican estar en el frente de batalla, sus actividades básicamente fueron de carácter diplomático. Pero bueno, y entonces el ejército de Franco, pues gana la guerra civil española, donde mueren, fue una guerra brutal, donde mueren cerca de 500.000 españoles. Hubo pueblos donde había muertos, entre 2.000 y 3.000 muertos, que inundaban las calles de cadáveres. Fue una guerra brutal. Y bueno, en 1939 Franco, con la toma de Madrid, que quedó devastada, Madrid queda devastada, en 1939. Se conoce poco de esto porque empezaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo ya estaba volteando e interesado en la Segunda Guerra Mundial, pero se conoce poco de cómo quedó Madrid, cómo quedó España después de esta Guerra Civil Española. Y bueno, Franco, aprovechando que no tenía reflectores, pues hace una dictadura brutal contra sus opositores. Simplemente los fusila a todos los que se opusieron a él. De España huyen cerca de 400.000 españoles, refugiados y exiliados políticos. Muchos de ellos llegan a México. Lázaro Cárdenas les da asilo en esta tradición de asilo político que tiene México, de dar asilo a los refugiados. Eh, y cuando llega Franco al poder en 1939, pues Hitler le dice que lo tiene que apoyar en la Segunda Guerra Mundial, y Franco está de acuerdo, lo apoya. Y entonces, curioso, porque la historia registra que la Segunda Guerra Mundial fue el eje contra los aliados, el eje compuesto por Alemania, Italia y Japón. No se menciona España, pero España estuvo de parte de ellos. Pero España fue poco su intervención, porque de esta guerra civil España había quedado devastada, y entonces fue poco lo que pudo apoyar a Hitler. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y a Europa se la reparten los aliados, Estados Unidos y Rusia, pues a España queda de la parte occidental, queda bajo su protectorado Estados Unidos. Y bueno, y Estados Unidos permite que Franco dure en el poder desde 1939 hasta su muerte en 1975, casi 40 años de dictadura en España. Estados Unidos lo permite, como permitió muchas dictaduras en el mundo, porque lo beneficiaba económicamente, lo beneficiaba en cuanto a que Estados Unidos pudo poner sus empresas, sus industrias, explotar a la población, las ganancias van para Estados Unidos, y eh, Estados Unidos se beneficia económicamente de estas dictaduras. Franco, cuando muere, pues muere riquísimo,
con una gran fortuna, hace una gran fortuna debido a la gran corrupción que hubo en su gobierno y a todos los negocios que pudo hacer con las empresas norteamericanas. Pero además de que Estados Unidos permitió casi 40 años de dictadura franquista, pues la población española también. La población española no hizo mucho por hacer que hubiera democracia en España. Claro, venían de una guerra, repito, brutal, la guerra civil española, pero las siguientes generaciones, hablando de los años 50, 60, hasta los 70, pues la población no hizo nada por generar una democracia hasta la muerte de Franco, que fue en 1975. Y bueno, México, cuando Franco tomó el poder en 1939, rompe relaciones diplomáticas con España y no las reanuda hasta después de la muerte de Franco, en 1977. Y México reanuda las relaciones diplomáticas con España, enviándole de embajador a Gustavo Díaz Ordaz, después de que de que España había tenido una dictadura con Francisco Franco, de casi 40 años, le envía México un embajador que había sido un dictador, a Díaz Ordaz. Cosas de la diplomacia